En esta clase vamos a hablar sobre las uniones en SQL. Y cuando hablamos de uniones, ¿a qué nos referimos? ¿En qué es lo que vamos a unir? Y lo que vamos a unir justamente son las tablas. Acá tenemos un gráfico donde más o menos nos da una idea de cómo serían esas uniones, ¿verdad? Las uniones se pueden hacer entre entre dos o más tablas. No necesariamente tienen que ser dos. Y hay distintos tipos, ¿verdad? Están lo que es la unión izquierda o left join. Justamente join significa unión, ¿verdad? Right join sería unión derecha. Inner join sería unión interna. Y full join es unión completa. Bueno, voy a abrir ya mi SQL Server, mi Management Studio, para hacer ya de forma práctica, para que se entienda mejor. Es más fácil visualizar de esa forma. Así que me voy a conectar a mi motor de base de datos y voy a hacer una consulta, ¿verdad? Para la forma de usar las uniones. Bien, vamos a trabajar con mi biblioteca, que es el que tiene ya datos. Y específicamente entre libre y autor, y ahí se va a entender mejor cuál es el uso de las uniones. Entonces voy a abrir una nueva consulta y voy a seleccionar los datos que tiene el libro, por ejemplo. Select .dbo.libro y ejecutamos. Y acá tenemos los datos en la tabla libro. Y acá el detalle es que todos los datos están accesibles, digamos, a simple vista, exceptuando el autor. Yo, por ejemplo, el autor 2 no sé quién es, el autor 6 no sé quién es, porque eso no está en esta tabla. Está en una tabla secundaria, que esta tabla secundaria tiene una relación de clave foránea acá. Está referenciada, ¿verdad? Entonces la unión, por ejemplo, nos permite justamente traer esos datos de esa segunda tabla relacionada y mostrarnos en una sola tabla, ya justamente unidos. Y hay distintas formas de hacer eso, como estuvimos viendo. La más sencilla, digamos, es la unión interna o inner join, que lo que va a hacer es traernos todas las coincidencias que existan. Entonces, vamos a hacer la prueba, ¿verdad? ¿Cómo sería la sintaxis de esa unión? Es así como, bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a ordenar un poquito, voy a hacer uno abajo otro para que sea más entendible. Y voy a poner las columnas, ¿verdad? Entonces, código sería el libro.código. Acá tengo que especificar los nombres de las tablas, porque voy a usar dos tablas ya. Y puede darse el caso de que una columna tenga el mismo, o sea, en dos tablas tengan una columna con el mismo nombre. Entonces él no va a saber de qué tabla lo que va a tomar. Entonces tenemos que especificar, ¿verdad? Entonces libro.título, coma, libro.número de páginas, coma, código, libro, código, autor. Hasta ahí todo bien, es lo que estábamos haciéndolo siempre, solo que ahora especificamos columna por columna todas las columnas de la tabla libro. Y la unión nosotros hacemos después del from. Y acá tenemos que especificar qué tipo de unión queremos. Si queremos, por ejemplo, inner join. Si queremos left join. Y así. Entonces ahora lo que voy a querer ahora es inner join. Y después la tabla, ¿verdad? ¿Qué tabla voy a incorporar? Esto, sin mal, bueno, vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Porque hay muchos motores de base de datos y puede que en SQL Server también se ponga join nomás cuando es el inner join. Así que vamos a probar. Y acá ponemos la tabla, ¿verdad? Que es biblioteca.dbo autor. Y después tenemos que especificar cuál es el punto de unión, digamos. Y es justamente la clave foránea, ¿verdad? Eso es lo que vincula las dos tablas. Entonces después ponemos on y, bueno, vamos a hacer,
Se puede hacer creo que al lado nomás. No, vamos hacia abajo. On. Y ponemos la equivalencia de las columnas. Entonces, ¿cuáles son las columnas vinculadas a través de la clave foránea? Que es libro.código autor que sea igual a autor.código. Esas son las columnas vinculadas. Voy a bajar nomás abajo esto. Ahí. Entonces vamos a ver qué nos sale. Le voy a ejecutar. Y no nos sale nada. ¿Por qué? Porque acá yo en mi selección no le especifiqué que quiero ver también alguna columna de la tabla autor. Entonces yo tengo que especificar. Y acá abajo mismo voy a poner una coma. Voy a poner autor, porque de la tabla autor voy a sacar ahora los datos. Punto, nombres, coma, autor, punto, apellidos. Y probamos ahora. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Ya nos aparecen las columnas que vienen de la tabla autor. Entonces, nombres, apellidos. Y esto podemos verificar, ¿verdad? Si está correcto. Nos vamos a la tabla autor. Bueno, el código 1 es Augusto Rabastos. Código 1 Augusto Rabastos, ¿verdad? El 2 era Kant. Está bien. El 3 era Carmen Soler. 3. Sí. Entonces, está funcionando bien. Y acá en nuestro select, por ejemplo, podemos hacer algo interesante, ya que estuvimos en la clase anterior hablando de las funciones. Podemos estos nombres y apellidos convertir en una sola columna, porque ahora está por separado, ¿verdad? Y justo nosotros hicimos ya ese ejercicio y podemos implementarlo acá. Entonces usaríamos la función concat, que es para unir dos columnas. Y vamos a unir nombres, coma, un espacio y luego la otra columna. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces, la segunda columna, acá le poníamos un espacio, vamos a recordar por qué, ¿verdad? Le poníamos un carácter en blanco porque se unían literalmente los nombres y los apellidos y no quedaba bien. Entonces, acá vamos a ver, acá podemos ver que el nombre y el apellido se pegan. Entonces le ponemos un espacio en medio para justamente prever eso, para que sea más legible. Entonces ahora ya tenemos separado un espacio en blanco, le ponemos en medio y acá. Solo que nuestra columna no tiene nombre, le podemos poner un alias. Entonces, as autor. Y ahí tenemos una unión de nuestra tabla. No es necesario que nosotros pongamos el código, por ejemplo, el punto de unión, por ejemplo, que sería la clave foránea. Podemos sacar, igual funcionar. ¿Por qué? Porque se establece acá que ese es el parámetro que se está usando para traer los datos de la tabla autor. Entonces el código autor puedo eliminar sin problemas y me va a funcionar igual mi resultado. Entonces acá en el select nosotros especificamos exactamente cómo queremos que se vea la tabla final. Bueno, este sería el inner join. ¿Y cuál es voy a restaurar nomás el código autor. ¿Y cuál es la característica del inner join? Que trae solamente las columnas, o sea, los registros coincidentes. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, si acá yo en mi libro voy a modificar los datos? Voy a cambiar algunas columnas. Por ejemplo, el 12 le voy a poner nulo y el 11 también le voy a poner nulo. Vamos a ver qué pasa. Acá nos está trayendo 12 registros. Y ahora voy a volver a ejecutar con esos cambios que hice. Y acá podemos ver que no nos está trayendo esos dos registros que tienen en la clave foránea como valor nulo. Porque justamente vamos a mirar un poquito otra vez el gráfico. El inner join solamente traen las coincidencias entre ambas tablas, entre la tabla izquierda y la tabla derecha. Y en esos registros que tienen valores nulos, estos dos, no tiene forma de hacer coincidir nada con la segunda tabla, entonces no trae ese registro. Si queremos que sí se traiga esos registros, tenemos que usar alguno de los otros joins, por ejemplo el left join.
o el right join. Eh, Vamos a probar eso ahora. Entonces el inner join sería así. Y el left join es nada más cambiar el tipo de unión. Y vamos a probar ejecutar así tal cual. Ahí podemos ver. Ya trajo los 12 registros. Pero esos últimos dos que nosotros le borramos la clave foránea, no tiene referencia a ningún autor, ningún código de autor. Igual trae, por más de que no tenga esa coincidencia, ¿verdad? Acá trae completo, sí o sí. Y aquellos datos que no tiene, nada más deja en blanco, con valores vacíos o nulos. Entonces ese es el uso, digamos, del trabajo que cumple el left join. Traer todos los registros de la tabla izquierda. ¿Y cómo sabemos cuál es la tabla izquierda y cuál es la tabla derecha? La tabla izquierda es la que está en el from. Esta es la tabla izquierda. La tabla derecha es lo que está después del join, ya sea inner join, left join y así, ¿verdad? Entonces, este sería tabla izquierda. Este sería tabla derecha. Lo que acabo de hacer, esto creo que no llegamos a ver todavía, se llaman comentarios. Al poner la barra y el asterisco, un texto luego y al final asterisco barra. Esto se ignora por el intérprete de SQL. Yo acá no me va a dar ningún error de código ni nada, ¿verdad? Porque esto, cuando se pone de esta forma, se ignora nomás el texto internamente o interno. ¿Y qué pasaría en el caso del right join? Serían, acá vamos a agregar un autor. Puede ser... vamos a valernos de Google. Bueno, puede ser José Luis Borges. Y no sé si dice año de nacimiento ahí. Sí. Y uno más. Octavio Paz. No, vamos a ponerle una mujer, demasiado pocas chicas. Isabel Allende. Y año de nacimiento no dice. ...1942... Ahí, perfecto. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que en la tabla autores, y esta vamos a restaurar nomás, así, no vamos a dejarlo ahí. En la tabla autores hay algunos autores que no están siendo referenciados en la tabla libros. Acá no hay ni un solo libro de Isabel Allende, por ejemplo. Entonces acá hay registros que no están siendo referenciados en el libro. Se me perdió. Acá. Y lo mismo para los otros dos que agregamos. Cierro nomás este. Hay muchos ya. De Borges tampoco hay ningún libro acá. Entonces, si yo utilizo el right join, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer por la prueba. Sí. Me está trayendo todos los registros. No puedo seleccionar. Bueno, todos los registros del libro que tengan coincidencias, tal cual como el inner join. Y eso es solamente hasta el registro 9, porque el 10 y el 11 nosotros habíamos borrado acá. Perdón, el 11 y el 12. Acá salió desordenado, nomás el 10 salió en medio. Bueno, vamos a agregar un autor más porque está medio confundiendo, porque dos nomás le puse. A ver.
Bueno, cualquiera nomás, realmente. 11. Gabriel Márquez. Mm, 1927, año de nacimiento. Bien. Entonces ejecutamos vuelta a ver qué pasa. Entonces él, cuando le ponemos right, porque sabemos que esta es la tabla derecha, la tabla right, si nos fijamos en el gráfico, el right join nos va a traer todos los registros de la tabla derecha. Entonces, trae primeramente todos los coincidentes y luego aquellos que no coincidieron con nada, con ninguno. Con tal, o sea, con el objetivo, digamos, de que traigan todos los registros de la tabla derecha sin que quede ninguno fuera. Entonces estos son los no coincidentes y no coincide con ningún libro, ¿verdad? No hay ninguno que esté sin relacionar. Y eso sería cuando es right join. Trae todas las tablas, perdón, todos los registros de la tabla derecha. Left join trae todos los registros de la tabla izquierda. Y después tenemos el full join, que nos va a traer todos los coincidentes, después todos los registros de la tabla izquierda y todos los registros de la tabla derecha. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Entonces, estos son todos los que coinciden con su clave foránea, acá. Todos los que se encontraron como el inner join. Después trae todos los registros sobrantes que no tienen ninguna coincidencia de la tabla izquierda, que sería libro, el que está después del from. Y luego todos los registros de la tabla derecha, que sería lo que está después del join, que serían 3 autores que no coinciden con nada. Y obviamente acá nos coloca nulo porque no está referido, no está vinculado o no coincide con ningún libro. Y acá también el autor me pone nulo porque estos libros no están asociados a ningún autor por su clave foránea. Entonces sería el full join. Y nada más, eso sería lo que son los joins. Algo también que se puede agregar, digamos, un comentario. Voy a poner más el inner join otra vez. Inner join. Y ahí me va a traer solo los coincidentes. Es que acá, en el on, no necesariamente, o sea, se pueden poner más condiciones. Y yo puedo poner, por ejemplo, agregarle más... sí, le puedo poner condiciones de unión, ¿verdad? Por ejemplo, acá le puedo poner un AND y que el código de autor sería libro.código autor sea mayor a 3, por ejemplo. Esa es mi condición. Y ahí solamente me trae los códigos de autor que sean mayor que 3, por ejemplo. Eso se puede poner acá o yo puedo poner al final también. Le pongo acá un where y le pongo libro.código autor es que sea mayor a 3. Y da igual, ¿verdad? O sea, se puede poner, dependiendo del caso, a veces se pone acá o a veces acá. Pero lo normal es que sea en el where. Y se puede agregar todas aquellas cosas que nosotros ya habíamos estudiado en el select. Por ejemplo, podemos ponerle ordenar por libro, código, por ejemplo. Entonces, ordena de menor a mayor. Me faltó el tipo de orden, que es ascendente. Si nosotros no le ponemos, él usa automáticamente el ascendente. Hay ascendente o descendente. Bueno, ¿qué más? Bueno, y eso. Después todo aquello que, o sea, las cosas que nosotros ya vimos anteriormente se pueden usar también con los joins sin ningún problema. Por ejemplo, puedo contar la cantidad de libros que tiene cada autor y cosas así, ¿verdad? Bueno, sería otro tipo de consulta nomás, así tenemos que estructurar de otra forma. Bien. Bueno, nada más esto. Entonces, repasando, los joins son para unir son para mostrar los resultados de 2 o más tablas
en una sola. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, lo que yo creo, lo que me faltó ahora que recuerdo es demostrar que no solamente pueden ser dos tablas las que yo una, pueden ser tres, por ejemplo, tres o más. Así que esto voy a dejar nomás ahí. Y nosotros habíamos hecho una relación de muchos a muchos, recordemos, entre socio y libro, que era préstamo. Y acá en préstamo teníamos vinculadas tres tablas. Primeramente esta tabla de préstamo luego, después tenemos la tabla libro y la tabla socio. Y bueno, ¿y cómo haríamos, por ejemplo, un join entre estas tablas, entre estas tres tablas? Y vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, esto creo que puedo borrar. Sí. Primeramente, seleccionamos las columnas porque tenemos que elegir cuál va a ser la tabla izquierda y cuál va a ser la tabla derecha. La tabla izquierda va a ser una sola y las derechas van a ser varias, pueden ser varias. Entonces, préstamo. Vamos a fijarnos acá que nos salió. Préstamo, punto, código, coma. Préstamo, punto, código, libro. Préstamo, punto, CI, socio. Préstamo, punto, fecha, préstamo. Y préstamo, punto, fecha, devolución. From biblioteca.dbo.préstamo. Y lo de siempre, ¿verdad? Vamos a agregar más datos realmente acá para que no sea tan sencillo. Entonces, código 2. El código libro va a ser 2. El socio creo que había uno que era 6777888. Fecha de préstamo 2023. 06. 17. Y él ya devolvió el libro, por ejemplo. Pues 2023. 07. 02. Es la fecha de devolución. Después código 3 de préstamo. Código libro 1. Y no sé si había otros socios. Vamos a ver un poco. Sí. Entonces 111. Ah, no, perdón. El libro 1. Socio 111222. O sea que su cédula supuestamente. Y él prestó el 2023. 07, que sería el mes. Y luego el 01. No devolvió todavía. Bueno, con 3 ya es suficiente, creo. Bien, entonces volvemos a nuestra consulta. Y ahí tenemos más. Bien. Entonces acá le pondríamos nuestro inner join. Y vamos a unir primero, vamos a hacer las uniones por partes. Primeramente, libro. Entonces sería biblioteca, DBO, libro. On, bueno, a ser más seguido para que no sea tan extenso hacia abajo. On, y le ponemos las claves foráneas, ¿verdad? Primeramente. El orden no importa, pero siempre y cuando vinculemos la clave foránea con la clave primaria de la tabla referenciada. Entonces sería préstamo punto código libro, que sea igual a libro punto código. Vamos a probar si anda. Sí, anda, pero no nos muestra nada porque recordemos que acá tenemos que especificar en qué lugar queremos mostrar la columna o las columnas. Entonces podemos poner acá, abajo de código el libro, vamos a poner el libro punto, porque primero nos referimos a la tabla y luego a la columna, punto, título. Y ejecutamos. Y acá ya nos sale, dice el nombre del libro. Entonces el código del libro 1 es Yo el Supremo, por ejemplo. Y acá podríamos ponerle un alias. As libro, por ejemplo. Entonces ya dice, tiene un nombre en nuestra columna.
Y después ya podemos agregar los demás, ¿verdad? Socio, por ejemplo. ¿Y cómo le agregamos a esa tabla, que es otra tabla? Agregamos nada más otro join, que sería abajo del primero. Le ponemos inner join otra vez. Y estas dos tablas unidas, las que unimos se convierten en la tabla izquierda. Y la que ponemos acá se convierte en derecha de vuelta. Bien. Entonces, biblioteca.dbo. Ahora, ¿cuál es la tabla que vamos a incluir o que vamos a unir? Es autor. On. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la columna de la clave foránea de autor? Es CI socio. No es cosocio, no es autor, es socio lo que vamos a incluir. Socio. Autor también podríamos, y podemos ver después cómo. Socio. Y acá ponemos otra vez la columna, que es la clave foránea, que es CI socio. Entonces está préstamo, punto, CI socio, mientras eso sea igual a socio.ci, que es la otra tabla. Y vamos a ver que, acá no nos va a salir nada, ¿verdad? Vamos a ponerle acá qué columnas de la tabla socio queremos mostrar. Sería socio.nombres, socio.apellidos. Recordemos que podemos unir después esto. Ahí está. Entonces, código libro ya sabemos que es yo el supremo, por ejemplo, este es estudiante de la hoja y así. Y el CI ya sabemos que este 3444555 le pertenece a Juan Pérez, este 677888 le pertenece a Ana Díaz y así, ¿verdad? Podemos hacer de vuelta lo del socio, de estas dos columnas de nombre y apellido, convertir en uno solo, así como hicimos con autor, por ejemplo. Y nos vamos a valer de la función concat. Entonces acá ponemos concat. Este socio.nombres va a ir aquí. Ponemos coma, unas comillas simples y un espacio en medio, coma otra vez, y este socio.apellidos le metemos acá. Entonces, y le ponemos un alias, as socio. Y estas comas que quedaron acá sueltas borramos. Ponemos acá una. Entonces, estas comas que están acá, recordemos que tiene su propio ámbito, digamos que es dentro del paréntesis. Esto nos sale acá, no afecta a los demás. Está de forma interna, digamos que se trabaja. Y acá tenemos, ¿verdad? Entonces ya no nos aparece más nombre y apellido, sino una sola columna con el título socio y el nombre y apellido de los socios. Sí, lo otro que iba a mencionar es que podemos unir más tablas. Acá tenemos dos. Podemos unir tres. Perdón, podemos unir cuatro. Y la cuarta tabla sería la de autor, por ejemplo. Así como hicimos en el otro ejemplo. Y podemos poner después del libro para que sea más o menos relacionado. Entonces acá le ponemos inner join de la misma forma. Biblioteca. Punto. ¿Qué tal vamos a unir? Autor. Y acá varía un poquito, ¿verdad? Porque en préstamo yo no tengo ningún código de autor. Ese código de autor está en libro. Acá está. Entonces mi equivalencia voy a hacer a través del libro. Entonces sería libro.código autor que sea igual a autor.código. Entonces yo no estoy usando mi join directamente de la tabla préstamo, estoy usando de la tabla libro, que es algo que yo ya uní luego para comenzar. Entonces esto es realmente posible, no hay problema con eso. Y vamos a ponerle entonces, después del título, vamos a ponerle el autor. Y sería, ¿qué columna tiene, verdad? Creo que tiene nombres y apellidos también. Y podemos hacer la misma cosa que con socio. Entonces le vamos a poner concat, es la función para unir. Y le ponemos autor.nombres. Le ponemos un espacio. Autor.apellidos. As autor. Y una coma. Y vamos a ver si funciona nuestra sentencia SQL, por ejemplo.
Y dice, bueno, tabla préstamos, código préstamo, código del libro es 121, ¿verdad? El libro es Yo el Supremo, tener la hoja y así. Y el autor, en todos los tres autores de estos libros son Augusto Rabastos, por ejemplo. O sea que está funcionando nuestra unión entre el libro y autor. Y luego tenemos el socio. Y su nombre es Juan Pérez Anadía Fulano González. Y este sí es de la tabla préstamo ya. Esta es de la tabla préstamo. Esta viene de la tabla socio, de la tabla autor, la tabla libro. O sea, son 4 tablas que están unidas a través de los joins. Entonces, y bueno, después podemos ordenar también, por ejemplo. Todas las funciones que ya usamos podemos agregar. Por ejemplo, order by, podemos ordenar, por ejemplo, por préstamo.fecha, por fecha de préstamo. ¿Cuál fue el que se prestó último? Por ejemplo, sería descendiente, que es yo el supremo, ¿verdad? ¿Y por quién prestó? Se puede ordenar por libro. ASC. Las mayúsculas y las minúsculas no afectan realmente para estas sentencias. Acá hay un pequeño detalle, ¿verdad? Que yo no le puse, por ejemplo, libro punto título. Bueno, esto es funcional también, va a andar. Pero yo me referí a la columna por su alias, que es este. Por eso le puse el libro nomás. Me funciona igual. Lo puedo, por ejemplo, por socio, que es un alias también. Ascendente, descendiente, ¿verdad? Pues sería por esta columna. Por esa razón es que yo no pongo la tabla punto la columna, porque la columna socio no existe en ningún lado. Es lo que yo inventé para esta consulta nada más. Bueno, eso es todo. Estos son lo que Este es el apartado de los joins, de las uniones. Vimos que hay varias: left join, right join, inner join y full join. Que dependiendo del caso, vamos a poder valernos de una u otra, ¿verdad? Y también es importante mencionar que se pueden unir. Acá, por ejemplo, en el gráfico aparecen 2 tablas nomás, pero se pueden unir 2 o más. Para tener en cuenta. Y eso, terminamos entonces esta clase por ahora.